Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios más de Thevenin, que lo aplicamos al final de la clase de la semana, bueno, en realidad del lunes pasado. Y en particular vamos a resolver ejercicios de la guía. Ya, yo les tenía por acá algunos ejercicios, que sería de hecho estos dos, el 24 y el 23. Vamos a resolverlo. Vamos a partir con el 24, que a mí me da la impresión de que es un poco más simple en principio, y después vamos a resolver el 23. En realidad pareciera ser un poco más largo, pero de hecho, ahora que lo pienso, debería resolver el 23 y después el 24. ¿Por qué? Porque el 23 no tiene fuentes dependientes y este tiene fuentes dependientes. Ahí vamos a ver el procedimiento, ¿ya? Así que vamos a ir 23 y 24. Voy a copiarlo por mientras. Entonces sería clase 14. Sí, clase 14. ¿Se acuerdan cuando tenemos la prueba? Seguro que se informó al principio. El 13 de mayo. El 13 de mayo es un día... ¿miércoles? Ah, no, todavía no. Sí, un día miércoles. Ah, estamos bien. Yo pensé que estábamos más justos. Sí, pensaba que de hecho podía ser el próximo miércoles. Entonces estamos súper bien porque hacemos ejercicio el día de Thevenin. Después el viernes vemos Norton, que en realidad se gasta un poquito menos de tiempo ahí porque como uno ya vio lo de Thevenin, la dinámica es muy parecida. Entonces más que nada es como adaptarnos a lo nuevo. Lunes, ejercicio, y de hecho nos va a quedar dos clases más como para ir revisando esos temas. Voy a revisar la planificación para ver qué es lo que teníamos planificado ya y en definitiva ver que también estamos. Esto. Ya, según lo que estaba planificado teníamos... De hecho estamos perfectamente al día, es impresionante. Porque se fijan que vimos nosotros el método de superposición, teorema de Thevenin, ahora estamos en teorema de Thevenin ejercicios. ¿Y por qué no puse el viernes? Ah, el viernes es feriado, por eso. Ya entonces va a ser el día lunes. ¿Cierto que es 1 de mayo? Hay que celebrar el día del trabajo, ¿no? Sí, sí. Así que sería el lunes Norton, ejercicios el miércoles y el viernes sería resolución de dudas y ejercitación. Por eso estábamos quizás con tantos días. Ah, muy bien. Vamos a resolver este ejercicio ya. 23. Guía. Y se pide obtener el circuito equivalente de Thevenin. Obtener el circuito equivalente de Thevenin. Me voy a cambiar de internet porque está dejando de compartir. Para ver si así mejora ya. Yo por mientras lo estoy copiando. Equivalente de Thevenin. También lo pueden hacer ahí si tienen un cuaderno a mano para ir probando también. Si es que se va entendiendo o no. Fíjense que la estructura en sí que tiene ahora como que no es exactamente la misma, como que pareciera que está armado diferente porque tiene un nodo A en este punto y el nodo B en el otro, pero en definitiva es lo mismo. O sea, vamos a trabajar tal cual como lo hicimos previamente. Ya tenemos esto. Ahí, pues sigo conectando yo. Luego, acá. Y estoy casi listo. ¿Alguien no estuvo o no vio el video de la clase anterior? ¿Los que están ahora? Más que nada para saber si tienen alguna duda.
Por aquí lo tengo. Paste. Paste. Me faltaba otra fuente por acá. Ahí. Paste volt. Ya, ahora lo terminé de copiar. Voy a reconectarme, ¿sí? Que se nos haya ido la conexión. Al menos del iPad en este caso. Y me voy a cambiar acá también. Ahí sí. Ya. Voy a esperar que cargue. Ahí. Ahora sí. Ya, estamos preparados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos piden obtener el equivalente de Thevenin. Para eso tenemos que en realidad entender siempre, y esto es muy importante, que este problema consta de dos problemas en sí mismo, ya tiene dos partes. Y nosotros tenemos que separarlas, no tenemos que mezclarlas, porque a veces un error bastante común es que tratamos de mezclar ambos procedimientos y nos queda algo totalmente diferente. Entonces, primer problema, obtener la R Thevenin. Ese es lo primero que nosotros tenemos que hacer, o eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, cuando resolvamos eso, vamos a obtener la B Thevenin, que en realidad habíamos visto, ¿cierto?, que es igual a la tensión de circuito abierto. Vamos a partir primero con la R Thevenin, ¿ya? Solución. Recuerden acá, lo que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes independientes, entendiendo que apagar las fuentes independientes, como lo habíamos visto en clases previas, voy a retroceder un poco para que lo veamos, un poco más ahí, ¿cierto? Se refería a esto, a cuando yo tengo una fuente de tensión, ¿cierto? Reemplazarla por un cortocircuito, acá está la justificación, ¿cierto? Está publicado en el apunte, y cuando tenemos una fuente de corriente, reemplazarla en este caso por un circuito abierto. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y lo vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Entonces, si yo voy a reemplazar por cortocircuito nuestras fuentes de tensión, lo que voy a poner acá es un cortocircuito, acá otro cortocircuito, y esto va a quedar abierto, ¿cierto? Sin conexión. Voy a replicar ahora mismo eso. No tengo que copiar de nuevo, por suerte. Ahí. Y vamos a apagar todas las fuentes. Recuerden que esto aplica para obtener la resistencia de Thevenin. Ya. Y lo voy a escribir acá. Primero, apagamos todas las fuentes para obtener la resistencia de Thevenin. Apagamos todas las fuentes para calcular la resistencia de Thevenin o para obtenerla. R Thevenin, ¿cierto? Y aquí tengo que empezar a apagar. Voy a reemplazar esta fuente por un corto. Voy a poner una línea acá para que ustedes la vean. Ahí, ¿cierto? Voy a también a apagar esta fuente. Les recuerdo que cualquier duda me escriben en el chat. Ahí. Y apagamos la última, ¿cierto? Que esta debería ser un corto porque es una fuente de corriente. Y yo la podría quitar de plano, ¿cierto? Pero voy a dejar esas líneas ahí para que ustedes vean que en realidad la quitamos por un momento, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué ocurre ahora? Nos queda un conjunto de resistores, ¿cierto? Que vamos a ver si es que los podemos agrupar de alguna manera, ¿o no? Vamos a ver. Tenemos la posibilidad de dejarlo en serie, paralelo. Y de hecho veo una configuración. Ya. Vamos a ver.
Acá vemos inmediatamente que tenemos estos dos resistores que están en paralelo, ¿cierto? Así que los podemos juntar. Yo los voy a juntar y me va a quedar algo así. Están en paralelo y va a ser, por tanto, si le ponemos un nombre, RA 20 más 20 ohm igual a 10 ohm. ¿Ya? Así que entonces vamos a calcularlo. O sea, a copiarlo y dejarlo expresado acá. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar algo así, miren. Nos va a quedar algo así. Y lo voy a achicar un poquito. Ahí. Entonces todavía lo ven bien, ¿cierto? Y voy a juntar acá. Y voy a ordenar un poco ese resistor, porque se ve como medio raro así, en esa forma que está. Vamos a correrlo un poquito. Ponlo ahí. Obviamente no cambia en nada la operación del circuito, pero se ve mejor. Ahí, 10 ohm. Y ahora quiero que me digan ustedes, si es que ven alguna conexión que pueda estar en serie, en paralelo a partir de esto, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Se acuerdan que había una forma en que podíamos trabajar esto? Porque de hecho, este elemento no está en paralelo con este. ¿Por qué? Porque comparten solamente un nodo. Este nodo y este otro nodo son diferentes, así que no están en paralelo. Tampoco están en serie, ¿cierto? Porque tenemos un nodo entre medio y la corriente que circula por acá, o en realidad por acá, ¿cierto? No tendría por qué ser la misma que esa. Así que no están en serie, no están en paralelo. Y de hecho, si ustedes se fijan bien, se aplica para todos los elementos. Ninguno de ellos está en serie o en paralelo con otro. ¿Qué hacíamos en ese caso? Podíamos hacer una conversión, delta estrella o estrella delta. Vamos a aplicar en esta situación una conversión, ¿ya? En realidad, como son los los 5, ¿sí? Resistores son iguales, así que lo puedo hacer en cualquiera. Yo voy a hacerlo acá. Voy a hacer una conversión a estrella. Y le voy a llamar R1, le voy a llamar R2 y le voy a llamar R3. Como ustedes pueden notar, si recuerdan cómo realizábamos este procedimiento, en realidad, como cuando son todos iguales, lo que yo puedo hacer es directamente decir que R1 igual R2 igual R3 va a ser igual a el valor de la resistencia, que en este caso es 10, ¿cierto? Del delta, dividido en 3. ¿Sí? Recuerden que ese era el procedimiento que seguíamos. Si es que obviamente eran iguales. Nos queda de esa forma y podemos armar el circuito. O más que armarlo, en realidad, dejarlo un poco más simple, expresado. Voy a eliminar todo aquello que reemplacé. Recuerden que lo que hice fue reemplazar la delta por esta estrella que dibujé en azul. Reemplazo también este resistor, lo quito de plano y cierro el circuito para que se corresponda. Y vamos a ver qué nos queda. Ahora, ¿hay algún elemento que está en serie paralelo? Conversión, esto fue delta estrella. Y podemos ver que en realidad sí, porque miren, estos dos elementos están en serie. Y tenemos también estos otros dos elementos que también están en serie. Por tanto, yo los podría agrupar. Así que nos va a quedar algo así. Nos va a quedar A, nos va a quedar acá ese grupo verde. De hecho, lo vamos a dejar escrito así. Nos va a quedar ese grupo verde. Y nos va a quedar acá otro resistor en verde. Después nos quedan juntos ellos ahí. Y vendría un resistor azul, que sería este R2 que yo dibujé, ¿cierto? Y aquí vendría el nodo B. Nos queda en definitiva, ¿qué cosa? Nos queda, vamos a llamarle RB. Sería 10 más R3. Así que sería, en definitiva,
Era 10 más 10 tercios, ¿cierto? Eso sería 30 tercios. Más 10 tercios serían 40 tercios. ¿Sí? Sí, estaría bien. 30, 40 tercios. Ya. Y con eso podemos entonces calcular en definitiva nuestra resistencia de Thevenin. Ya, así que en definitiva, R Thevenin, ¿cierto? Que sería la resistencia vista entre los terminales AB, va a ser igual a. Fíjense bien acá que tenemos estos resistores que están en paralelo, ¿cierto? Paralelo. Así que me va a quedar igual a lo siguiente. Igual a 40 dividido en 3. Lo voy a dejar escrito acá el resultado ya. Va a ser 40 tercios en paralelo con 40 tercios. Como son iguales, lo que pasa es que se dividen en 2, ¿cierto? Si ustedes recuerdan cómo lo calculábamos. Recuerden que era el producto sobre la suma y en definitiva, si que son iguales, queda la mitad. Así que nos quedaría entonces, si lo dividimos en 2, quedarían 20 tercios. Voy a arreglar un poco ahí. 20 tercios más el resistor que dijimos que era R3. Y lo voy a cambiar acá, ¿cierto? 20 tercios. Más. De hecho era el R2 el que quedó ahí, pero como tenía el mismo valor, daba lo mismo, ¿cierto? En definitiva nos da que R Thevenin va a ser igual a 20 tercios más 10 tercios. Por tanto, el resultado va a ser igual a 10. 10 ohm. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿O hay alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? Me quedo como al final de la página, sí. Voy a dejar algunos circuitos muy grandes. Voy a dejarlo ahí por mientras. Cualquier duda me escriben. Solo para confirmar. ¿Me escuchan ustedes? Si es así, por favor, escríbanme en el chat. ¿Sí? Están bien silenciosos, pero está bien. Ya, muy bien. Entonces, esa es la dinámica que seguimos para calcular la resistencia. ¿Muchos sueños? También eso pasa, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente, recapitulando, apagamos todas las fuentes. Recuerden que lo que hacíamos acá era reemplazar por cortocircuito las fuentes de tensión. Y recuerden, las independientes, esta la reemplazamos por un circuito abierto porque es una fuente corriente. La justificación la habíamos visto en clases previas, así que ahí lo pueden encontrar también en los apuntes. Y nos quedó esto, ¿cierto? Empezamos a buscar si es que teníamos algún elemento o algunos elementos que estuvieran en serio paralelo. Solamente los teníamos a ellos, así que los agrupamos. Como están en paralelo, de hecho, estaban en paralelo, ¿cierto? Acá tenemos... Ah, no, está bien, de hecho, pero lo que escribí mal. Tuve suerte, sí. Ahí sí. Lo escribí mal y lo resolví como de memoria casi. ¿Cierto? Porque como con la idea de que en realidad queda la mitad, nos quedó bien. ¿Cierto? Porque en realidad habría sido 20 por 20 dividido en 20 más 20. Ahí sí. ¿Cierto? Habría sido 400 dividido en 40 y ahí nos hubiera quedado la mitad. ¿Cierto? Está bien. Ya, ahí estamos bien. Parece que el sueño también afectó acá. Y después, cuando teníamos esta estructura, nos dábamos cuenta que en realidad no podíamos agruparlos en serie en paralelo, obviamente sin agregar esto. ¿Sí? No podíamos agruparlos porque ninguno de ellos está en paralelo o en serie entre sí. Así que lo que hicimos fue hacer una conversión delta estrella. Algo que nosotros vimos cerca al principio del curso, ¿cierto? Creo como la segunda semana, por ahí. Y nos recordábamos también que si es que son iguales y estamos en delta,
lo que tenemos que hacer es simplemente dividir en 3. Y ahí pasamos al correspondiente estrella. Reemplazamos, ¿cierto? Y ponemos esta configuración y quitamos esto que está acá. No tenemos que dejarlo porque si no cometeríamos un error, ¿ya? Por eso que nos queda así. Después empezamos a agrupar. Claramente acá teníamos estos elementos que están en serie. Después quedan en paralelo. Y por último, una serie acá. Y llegamos al resultado, ¿cierto? Así que ese sería. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En realidad lo que tenemos que hacer es ahora calcular la tensión en circuito abierto. Vale decir, y muy importante esto ya, en el circuito original tenemos que obtener la tensión entre este nodo y ese nodo, con ese orden. Podemos usar cualquier método para poder resolverlo, ¿ya? Podemos reordenar el circuito si así queremos, ¿ya? Pero vamos a ver acá cuál de todos los métodos nos resulta más simple, ¿ya? Yo voy a, por mientras, a copiar el circuito original, eso es muy importante, no el que tiene las fuentes apagadas. Y lo copio. Me lo voy a llevar a la siguiente página para resolver ahora nuestra tensión, ¿cierto? Me lo llevé y vamos a escribir acá. Ahora buscamos la tensión de Thevenin, que es la tensión en circuito abierto, ¿cierto? A continuación, y mientras tanto yo creo que ustedes piensen, ¿de qué forma creen ustedes que sería más simple resolver el circuito o con qué método sería más simple para obtener la tensión de circuito abierto, según la configuración que tiene? ¿Mallas o nodos? ¿Cómo lo harían ustedes? Escríbanme en el chat. El chat que tengo perdido en este momento, que no sé dónde quedó. Ahí está. En las pruebas tendremos espacio, habrán circuitos así de grandes. En realidad, ustedes pueden usar la cantidad de hojas que sea necesario, en ese sentido, porque son de desarrollo. Pero por lo general no me centro tanto en los ejercicios más largos, sino que, claro, pero por lo general yo no me centro tanto en que los ejercicios de las pruebas sean largos, sino que esté la dificultad en lo conceptual. ¿Me entienden? Es que si yo lo entiendo, lo puedo hacer relativamente rápido. Pero si no lo entiendo, me va a costar un poco más, ¿me entienden? Porque este tipo de problemas más largos a veces son más centrados en talleres que yo realmente realizo también presencialmente. ¿Ya? Por mientras sigan pensando, ¿con qué método ocuparían ustedes? ¿Mallas o nodos? Para este problema específico, no me digan el método que ustedes prefieren así, porque sí, no, sino que para este problema como está planteado. Buscamos BT, ¿cierto? Que va a ser BAB. Ah, ¿cierto? De hecho, por lo general, si me preguntaran a mí, yo siento que a veces malla para muchos circuitos es como más simple. Pero para este caso específico, por la distribución de los nodos, queda más simple con nodos, si me preguntan a mí. ¿Por qué lo digo? Porque como está distribuido esto, yo en algún momento voy a tener que considerar esta tensión, por ejemplo, si le llamáramos, no sé, BA, y voy a tener que restarle esta tensión, B sub B, ¿cierto? Y eso va a ser BAB. Esa es una forma. Y si yo, por ejemplo, aplicara nodos, ¿cierto? Y tuviera esos valores, lo podría hacer sin problema, aunque quizá quedaría un poco largo. ¿Qué haría si tuviera mallas? Que también es una posibilidad. Si tuviera mallas acá, yo diría... tendría que calcular tensiones respecto a alguna parte de nuestro circuito. Tendría que, por ejemplo, hacer una malla acá y ponerle un nombre a las tensiones. Igual se puede hacer. Yo en particular siento que es un poco más simple con nodos, a pesar de que quizá quede más largo el problema. Porque con nodos, fíjense que nos va a quedar, si dejamos el nodo de referencia ahí, esta tensión queda inmediatamente definida, no queda en el sistema. Sin embargo, acá sí vamos a tener una tensión. Por ejemplo, un E1. Después vamos a tener un E2. Después, si yo quisiera, podría tener acá también, de hecho, sí, sería ideal tenerlo ahí en realidad. Un E3 y un E4. O sea, me quedarían 4 ecuaciones. Pero tendría la ventaja que B a B sería simplemente E1 menos E4. Esa es la ventaja. ¿Ya? Vamos a resolver de esta manera de momento, ¿ya? Voy a marcarlo tal cual. ¿Por qué no puse acá ninguno? En realidad pondría el E5, pero el E5 sería inmediatamente igual a 30 volts, ¿cierto? Porque diríamos, sería, en este caso, E5 menos 0 igual a 30 volts, ¿cierto? Así que queda fuera del sistema. Voy a anotar eso. Con azul nomás, sí. Ya, ponemos un nodo de referencia. Vamos a poner acá
nuestro E5. ¿Y por qué lo dejo como E5? Porque simplemente quiero que queden las ecuaciones ordenadas. No quiero que quede, por ejemplo, sin el E1, un tema totalmente arbitrario, ¿ya? Es una muy buena idea también que ustedes, antes de resolver un problema, piensen eso que acabamos de hacer. ¿Se fijan que nosotros ya sabemos la solución del problema? No vamos a gastar tiempo pensando después, bueno, pero ahora creo que es B a B. ¿Cómo lo saco? ¿Cierto? Que podría darse el caso en algún problema. Aquí simplemente vamos a decir esto, que lo que buscamos, de hecho lo voy a dejar escrito acá, ¿eh? B a B va a ser simplemente E1, voy a escribir E4. E1 menos E4, ¿cierto? Porque va a ser esta tensión que tenemos acá respecto a la referencia, menos esa tensión que tenemos respecto a la referencia. Y estaríamos listos. Ahora hay que aplicar nodo. Ya, entonces voy a decir yo, primero, E5, ¿a qué es lo que va a ser igual? Va a ser igual a 30. Lo podemos sacar directamente porque decimos, ¿cierto? E5 menos 0 igual a 30. Tiene que saber cumplirse eso. Igual a 30, así que nos queda E5 igual a 30 volts. Ahora, nos vamos a este nodo. Fíjense que este nodo solamente tendría en principio dos líneas, porque esta está al aire, así que no está circulando una corriente. ¿Sí? Y calculamos, entonces decimos, voy a hacerlo con negro acá, va a ser E1 menos E5 dividido en 10. Todo saliente, recuerden. Más E1 menos E2 dividido en 10. No tengo ninguna fuente de corriente que esté inyectando una corriente ahí, así que no nos hace problema. Y eso igual a 0, ¿cierto? Multiplicamos por 10, nos va a quedar entonces esta expresión, que va a ser E1 menos E5 más E1 menos E2, E2, no E3, igual a 0. Claramente el E5 lo conocemos, así que yo puedo despejarlo. Y podría decir entonces que me va a quedar 2E1 menos E2 igual a 30 directamente, si lo reemplazamos, ¿cierto? Y tendríamos la ecuación 1. Ecuación 1 estaría lista, ¿cierto? Si en algún momento tienen alguna duda respecto a cómo estoy sacando las ecuaciones, me detienen nomás, de ahí me escriben. Yo ahora estoy asumiendo que igual ya lo hemos ejercitado, pero me dicen nomás. Ahora, tenemos acá este nodo, y acá no se olviden ustedes que este nodo E2 es todo esto. Todo esto es el nodo E2. Queda como una persona con el cuello largo o algo así, ¿no? Pero todo eso sería E2. En definitiva, es lo mismo que yo dijera esto. Ahí y ahí. O sea, hay 5 líneas que están convergiendo a ese nodo. Por tanto, voy a decir E2 menos E1 dividido en 10. Voy a decir menos 5 amperes, ¿cierto? Porque está entrando. Voy a decir E2 menos 0 dividido en 10. E2 menos E4 dividido en 20. Y por último, E2 menos E3 dividido en 20, ¿cierto? Se suman esos 5 términos y obtenemos la ecuación. Quizá un poco más largo, pero no podríamos decir que es mucho más difícil, la verdad. Ya, entonces parto E2 menos E1 dividido en 10. Tengo que tener cuidado, sí, porque aquí es súper fácil equivocarse, ¿cierto? Así que voy a ir con más calma. Va a ser después E2 menos 0 dividido en 10. Me quedan 2, ¿cierto? Después sería más E2 menos E4 dividido en 20 y más esta última línea, ¿cierto? Consideramos saliente dado que no hay ninguna fuente de corriente que nos defina la dirección. Así que es E2 menos E3 dividido en 20. Dividido en 20, eso igual a 0. Lo voy a revisar porque ustedes saben que de repente en las mañanas, ya, E2 menos E1, eso estamos bien. Dividido en 10, acá nos queda menos 5, perfecto. E2 menos 0, dividido en 10, está perfecto. Tenemos acá, ¿cierto? E2 menos E4, dividido en 20. Y E2 menos E3, dividido en 20, ya, se ve bien. Hasta ahora no habrían errores. Ya, eso por 20. Para quitar en este caso todos estos elementos que nos quedan, ¿cierto? Que nos quedan como fracciones. Así que nos va a quedar 2E2 menos E1. Nos va a quedar acá, no nos olvidemos, menos 100. Y nos va a quedar más 2E2. Nos va a quedar más E2 menos E4.
y más E2 menos E3, ¿cierto? Tenemos entonces ahí todas nuestras variables. Voy a empezar a juntar. ¿Cuántos E1 tenemos? Tenemos solamente uno de momento, ¿cierto? Tendríamos menos 2 E1. ¿Cuántos E2? 2 más 2 son 4, 5, 6. 6 E2, ¿ya? Sí, efectivamente. 2, 4, 5, 6. E3, ¿cuántos tenemos? De momento yo solo lo veo a él, ¿cierto? Sería un menos 1. Menos 1 E3, lo vamos a dejar con ese menos 1. Y E4, menos 1 E4. Eso igual a 100, ¿cierto? Tendríamos entonces nuestra ecuación 2. Lo bueno es que me ayuda este software. 6 menos 1, ¿sí? Ustedes si ven algún error me avisan, ¿ya? Yo estoy tratando de tener cuidado porque la idea es que no nos equivoquemos en esto, ¿ya? Ya. Ahora, tenemos esa ecuación. ¿Qué nos quería obtener entonces? Tenemos que trabajar acá. Miren, fíjense. Todo esto lo podemos hacer normal. Pero ¿qué es lo que habría acá? Les pregunto a usted. Escríbanme, por favor. Hay una fuente de tensión entre dos nodos que no son de referencia, ¿cierto? O sea, habría que aplicar en este caso un supernodo ahí. Eso es lo que habría que hacer. Así que lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo a él ahí. Supernodo. Porque se cumple esa idea, ¿cierto? El caso particular de tener una fuente de tensión entre dos nodos que no son de referencia. Luego voy a obtener una ecuación a partir de supernodo, ¿cierto? Considerando todas estas corrientes como salientes. Una ecuación más, ¿cierto? Y después otra desde dentro, con la relación de tensiones. Y estaríamos ok. ¿Cómo nos quedaría la primera ecuación? La voy a escribir acá en pequeño y después la voy a hacer más grande, ¿ya? Sería E3 menos E2 dividido en 20. E3 menos E2 dividido en 20. Sería más E4 menos E2 dividido en 20, que sería lo que está acá, ¿cierto? E4 menos E2 dividido en 20. Y más esta expresión que nos va a aparecer de acá, ¿cierto? Que va a ser 4 menos 0 dividido en 10. Y eso va a ser igual a 0. Esa sería la primera ecuación. Después la voy a ordenar. Luego, ¿cómo sacaría yo la relación de tensiones? Me fijaría en el más y diría entonces, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo tienen que saber ser igual a 20. Así que nos quedaría 4 menos E3 igual a 20. Y sería una ecuación, la cuarta, ¿cierto? Y final. Las voy a llevar y las voy a copiar mejor, ¿ya? Quería que lo viéramos con el circuito. Vengan para acá. Ahí. No, las puse mal. Ahí sí. Ahora sí me las llevo. Me las llevo para acá. Y ahí las vamos a dejar expresadas para formar nuestro sistema, ¿ya? Entonces era 3 menos C2 dividido en 20 más 4 menos C2 dividido en 20. Después más 4 menos 0 dividido en 10. Y todo eso igual a 0, ¿cierto? Acá la voy a multiplicar por 20. Me va a quedar, por tanto, E3 menos E2. Me va a quedar también E4 menos E2. Y aquí me queda simplemente 2E4, ¿cierto? Igual a 0. Voy a borrar de acá. De hecho, copié lo mismo, ¿cierto? Porque ustedes saben que de repente uno anda medio disperso y copia cualquier cosa. Nos queda entonces, ¿cuántos E2 tenemos? Tenemos menos 1, menos 2 E2. Menos 3, o perdón, no. E3 nos queda solamente 1. E4, ¿cuántos nos quedan? Aquí sí nos quedan 3, no menos 3, pero nos quedan 3. ¿Cierto? Ese de acá con esos dos de ahí. Y todo eso igual a 0. Tendríamos entonces la tercera ecuación de nuestro sistema. Tercera ecuación. Y la última, de hecho, está escrita acá, ¿cierto? Vamos a copiarla un poco mejor en realidad. Solo un poco para que... Bueno, si pongo un negro, lo vería muy bien. Ya, sería entonces 4 menos E3 igual a 20, pero yo las voy a dejar ordenadas. Va a quedar entonces menos 1 E3 más 1 E4.
igual a 20, ¿cierto? Y ahí tenemos la tercera ecuación lista para ser ingresada a nuestro sistema y en nuestra calculadora. Ahí. Hasta ahora, ¿alguna duda? Mientras yo copio el sistema y lo ordeno acá para resolverlo. ¿Alguna duda o no hay ninguna? ¿Todo se entiende? Miren. Ahí para que tengamos espacio. Y voy a poner entonces los valores. Voy a partir desde abajo ya. 0, 0, menos 1, 1, 20. Esto es E1, E2, E3 y E4. Arriba teníamos, ¿cierto? 0, menos 2, 1, 3. En la de arriba, es la que está acá, ¿cierto? Tenemos todas las variables. O sea, coeficientes diferentes de 0 para todas nuestras variables. Tendríamos entonces menos 2, 6, menos 1, menos 1. ¿Y el primero? ¿Cómo era? Era 2 y menos 1. 2 y menos 1 y después seguido de ceros. 0, 0. Y me faltan estos términos, ¿cierto? 30, 100, 0. Así nos va a dar entonces las siguientes extensiones de nodo. Vamos a ver qué nos da. Voy a ocupar la calculadora ya. Se fijan que ya para estos sistemas, quizá solamente a mano no es tan simple, no es tan directo. Ya, ¿dónde dejé la calculadora? Por acá. Por acá. Vamos a ver. No, es acá. Ahí. Algún día voy a disminuir la cantidad de carpetas, pero así está más ordenado en realidad. Es más fácil de manejar. Calculadoras. Mientras tanto, cualquier duda me van comentando ya. Y si alguien lo quiere calcular también, lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿cierto? Ya, yo voy a poner acá la calculadora y voy a ingresar los datos. Ahora voy a ir un poco más rápido ya para que así lo puedan ver bien. O sea, en realidad porque ya lo hemos visto varias veces, así que debería más o menos estar claro cómo nosotros vamos haciendo la distribución, ¿cierto? Ya, voy a empezar a copiar. 2, después venía el menos 1, después venía 0, 0. ¿Cierto? Voy separando con comas los elementos de una fila y la fila la separo con punto y coma. Así que ahora tengo el menos 2, tengo coma 6, tengo coma menos 1 y coma menos 1. Voy bien, ¿cierto? 2, menos 1, 0, 0, menos 2, 6, menos 1, menos 1. Punto y coma ahora para separar las filas. Y pasamos a la tercera. Sería 0, coma menos 2, coma 1, coma 3. Punto y coma. ¿Sí? 0, menos 2, 1, 3. Y la última sería 0, 0, menos 1, menos 1, 1 simplemente. Y de todas maneras lo podemos revisar acá porque al darle Enter me lo va a mostrar, ¿cierto? Y estaría ahí. Sí, se ve bien. Oh, pero se nos fue la imagen. Así que de momento tenemos ahí. Y estoy revisando yo todavía. Sí, se ve bien. Voy a ingresar la otra ya. Y después reconecto. Voy a reutilizar lo que tengo. Acá voy a poner la B. Voy a ir borrando lo que estaba adentro, dejando solamente la separación entre filas, ¿cierto? Porque tenemos que son 4 elementos, pero solamente una columna. 4 filas, una columna. Ya. Y ahí les voy a copiar. El primero era 30. El segundo era 100. Después venía un 0 y después un 20. ¿Sí? ¿Te dio ese resultado?
te dio E1 igual E2, 30, E3, 0. Es válido que E1 de 0, por si acaso. De repente uno lo puede considerar medio raro. Ah, de hecho, tiene bastante sentido. Me da la impresión que está correcto. Ya, entonces 10 a la menos 1 nos permite calcular la inversa. Después le damos al alfa b, le damos enter y vamos a ver si me da lo mismo. De hecho, sí, me dio lo mismo que a usted. Estamos bien. Muy bien, entonces. Ya, déjenme reconectar esto. Pues mientras calculen el valor de la tensión, ¿cuál debería ser? ¿Se acuerdan cómo era? Mientras yo busco reconectar acá, voy a recargar la página mejor. Porque de repente tiene sus problemillas, pero me gusta más esta forma porque siento que como que permite ver mejor la pantalla. O sea, los circuitos y qué estamos haciendo. Ahí. Y vamos a reconectar en segundos, ¿ya? Y aquí voy a tener que escribir el resultado para ver si es que efectivamente no está. Y ahí estamos, ¿cierto? Era 30, 30, 0 y 20. 30, 30. Pues estoy escribiendo 30 dentro. 0 y 20. Ahí está. ¿Cierto? Entonces tendríamos el resultado simplemente calculando de la siguiente manera. Estaba acá originalmente, ¿cierto? Definido. B sub AB, E1 menos E4. Así que nos va a dar lo siguiente. Por lo tanto, B a B va a ser E1 menos E4 igual a 30 menos 20. Así que en efectividad nos da 10, ¿cierto? B a B igual B Thevenin es igual 10 volt. ¿Sí? Ahí sí. Aunque me quedó todo apretado al final, pero ahí está el resultado. Ya. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Mientras yo voy pasando a la última parte, porque esto igual es importante. En definitiva, en el resultado no, el circuito equivalente es equivalente de Thevenin es, y aquí lo escribimos. Vamos a tener, recuerden, una fuente de tensión, vamos a tener un resistor, un resistor en serie también, ahí, que lo voy a dibujar ahora en un momento. Ahí nos queda más, menos, era un voltaje de Thevenin de 10, como ustedes bien lo calcularon, y un resistor nos quedó justamente de 10, ¿cierto? Si recuerdo bien. ¿Se acuerdan el valor? Era de 10, ¿o no? Sí, de hecho, ahí nos quedó. 10, estaba al final. Fue muy rápido quizá, pero y ahí estaríamos, ¿cierto? Y tenemos entonces nuestro circuito equivalente de Thevenin. Fíjense que todo ese circuito que se veía medio extraño, de repente tenía elementos conectados en delta, estrella, y se reduce a esto. Y en realidad se comporta de la misma manera. O sea, si yo le conectara esto a otro circuito, el otro circuito no sabría o no vería la diferencia. ¿Ven? Ahí está la fortaleza y la ventaja de este método. O de ocupar este teorema en realidad. ¿Sí? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tenemos fuentes dependientes? Como por ejemplo, ¿dónde dejé la guía? Acá está la guía. Como por ejemplo este caso, el ejercicio 24. ¿Qué hacemos ahí? Miren, ejercicio 24 de la guía.
Lo voy a copiar rápidamente. Va a ser ahí. Tenemos eso. Acá. Ahí. Acá. Me falta copiar la última línea. Por si acaso, el procedimiento es exactamente igual al que acabamos de aplicar en el caso de la obtención de Thevenin. ¿A qué parte? ¿A lo último? Ahí está. Mientras tanto, como les comentaba, cuando tenemos fuentes dependientes, lo que se refiere a obtener la tensión de Thevenin es exactamente igual. O sea, circuito original, le calculamos la tensión entre el nodo A y el nodo B. Tal cual. ¿Esto? Como circuito de Thevenin. Ah, escribí algo diferente. Ah, ya eso. Ah, ya. Gracias. Ahí. Thevenin. Que siempre le pongo tilde. Creo que diga tilde, sí. Si no me disculpan por ello. Ya. Y le estaba comentando que cuando tenemos fuentes dependientes, no nos cambia nada en el cálculo de la tensión de Thevenin. Sin embargo, al momento de calcular la resistencia de Thevenin, ahí sí hay cambios. Vamos a ver por qué en un momento. Lo voy a copiar ya, porque no me acuerdo lo que tenía. Ah, tenía una fuente de corriente. De hecho no tenía resistor ahí, le estaba borrando por nada su línea. Ahí lo tenía cerrado. Ahí. Tenemos el resistor acá, ¿cierto? Tenemos otro resistor ahí. Tenemos otro acá. Y tenemos una fuente dependiente. Una fuente dependiente, en este caso, en realidad es una fuente de tensión dependiente de tensión. Lo podemos identificar por el símbolo, ¿cierto? Que tiene dentro del rombo, que tiene un menos y un más. Por tanto, es una fuente de tensión. Y además, depende en este caso de una tensión como lo pueden ver acá, ¿cierto? Que sería la tensión Bx, que está definida entre estos nodos. Entre el nodo que tenemos ahí. Y les voy a mostrar en un momento lo que tengo acá. Ahí. Y ahí tengo todo copiado, me parece. Ya. Ahora sí. Y como les decía, esta tensión, ¿cierto? O esta fuente de tensión dependiente, depende de una tensión, de la Bx que está acá, ¿cierto? Entre este más y menos Bx. ¿Qué hacemos? Para obtener la resistencia de Thevenin, vamos a aplicar lo mismo que antes. Buscamos R Thevenin, ¿cierto? Pero con la sola diferencia que ahora va a quedar una fuente de tensión dependiente. Vamos a ver qué hacemos ahí. Apagamos todo. Fíjense que si apagamos esta fuente, la reemplazamos por un circuito abierto, porque es una fuente de corriente, así que nos va a quedar únicamente lo que está acá. Eso es lo que va a quedar, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Ahí. Y miren, justo se estaba borrando la fuente, así que de plano queda afuera. Recuerden, y no vamos a apagar las fuentes dependientes, ya tienen que quedar. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo agrupamos los elementos? ¿Puedo juntar algo así? De hecho no puedo, ¿no? Porque este elemento no ¿cómo lo junto con un resistor? Así que llegamos hasta este punto, no lo podríamos resolver, ¿o no? Pero aquí es donde viene el punto relevante. Viene la idea de que yo tengo que excitar el circuito. Y quiero que acá ponga mucha atención. Piénselo de la siguiente manera. La resistencia de este circuito, que presenta obviamente a la aplicación de alguna fuente, es como, por decirlo así, la respuesta del circuito a ese estímulo, ¿ya? O a esa excitación que tiene. ¿Ya? Piénselo de esta forma. Si yo tuviera una laguna y yo quiero saber cómo responde esa laguna, quizás quisiera calcular, no sé, la viscosidad, si es que no fuera agua, por ejemplo,
pero no puedo interactuar con ella más que, por ejemplo, tirándole una piedra y ver cómo oscila y cuánto dura oscilando y cosas por el estilo. Estoy hablando de un ejemplo quizás muy raro, pero piénselo de esa forma. Entonces lo que yo hago es que excito ese sistema, le pongo alguna perturbación, ¿cierto? Obviamente que yo conozco, veo cómo responde y con eso yo obtengo alguna variable de ese sistema. Entonces en este caso lo que vamos a hacer nosotros es la misma cosa, es excitar este circuito con una fuente de obviamente un valor cualquiera. Sin embargo, nosotros elegimos ya sea una fuente de tensión de 1 volt o una fuente de corriente de 1 ampere. ¿Por qué? Simplemente porque numéricamente nos queda más simple. Y vamos a hacer esto, miren. Voy a poner una fuente acá, por ejemplo, de corriente de 1 ampere, o como les decía también, o de tensión, y luego resuelvo. Yo en particular, para este primer ejemplo, vamos a, yo creo que a reforzar algunos más. Después de la otra clase, vamos a trabajar también con otros casos, ¿ya? Fíjense en eso. Le puse una fuente de corriente de 1 ampere. Pero para poder calcular, lo que yo voy a hacer es esto. Yo voy a asumir que ya calculé el valor. Imagínense que yo calculé el valor. Y sé que, por ejemplo, la R de Thevenin tiene un valor determinado, la tengo conectada a mi circuito. Y acá tengo, por ejemplo, mi fuente de corriente. Tengo mi fuente de corriente ahí, todo perfecto. ¿Qué me decía a mí la ley de Ohm? La ley de Ohm me decía que hay una relación entre la corriente, la tensión y la resistencia, ¿cierto? Obviamente en un elemento, en este caso resistivo. Y vemos que si yo quisiera aplicarla, ¿qué diría? Diría, bueno, Bx sería igual a la resistencia del elemento. Estoy asumiendo que la conozco, nosotros no la conocemos, ¿cierto? Por la corriente que circula, de positivo a negativo, que sería en este caso 1 ampere. Quiero que me escriban si eso les parece válido o no. Asumiendo que conociéramos la resistencia, ¿se debería cumplir eso? Lo que tengo acá. ¿O no sería cumplir? De hecho, debería cumplirse, ¿cierto? Si es que yo conociera la resistencia, que quiero calcular, de momento todavía no lo hemos hecho, y yo consideraba este circuito simplificado, en el cual tendría la resistencia, ¿cierto? Con la fuente que le puse, y si estoy considerando en este caso una tensión Bx, ¿por qué la considero así? Porque estoy usando referencia pasiva, fíjense que la corriente ingresaría por el positivo. Se cumpliría mi ley de Ohm sin ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que yo estoy buscando realmente en este problema? Lo que yo estoy buscando es la resistencia, pero yo la puedo calcular. ¿Cómo? La calculo así, miren. Voy a decir que la R Thevenin va a ser simplemente la tensión, estoy buscando el verde que se me perdió, dividido en 1 ampere, ¿cierto? Y con eso yo voy a poder calcular. Y mi problema ahora de obtener la R Thevenin se convirtió en otro problema. Se convirtió en un problema de obtener la tensión de Bx que puse ahí, ¿cierto? Es importante tener en cuenta, y por si acaso voy a ponerle otro nombre, porque le llamé Bx por un tema de costumbre, pero no quiero que la confundan con la que está en el circuito, ¿ya? Por si acaso alguien la estaba mirando y veía que se llamaban igual y no le hacía sentido, es simplemente porque yo le puse el mismo nombre, ¿ya? Pero es una B cualquiera, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Hoy quedó muy pequeño, pero creo que se ve, ¿eh? Repito, mientras ustedes me escriben. ¿Qué es lo que tenemos acá? Les estoy diciendo que para resolver este problema, donde tenemos fuentes dependientes de cualquier tipo y la cantidad que sea, yo no las puedo apagar a ellas. Las dejo, sin embargo ya no voy a poder agrupar los resistores. ¿Qué hago entonces? Voy a tener que excitar el circuito, ya sea con una fuente de corriente o una fuente de tensión de cualquier valor, digo. Yo elijo 1 ampere porque va a ser numéricamente más simple, como ustedes pueden ver más adelante. Y luego de eso, en este caso que pusimos una fuente de corriente, yo voy a asumir que ya conozco la RTB. Y de esa forma yo podría decir, miren, tengo la R-Thevenin, tengo la corriente ingresando, si tomo referencia pasiva, sería más menos BZ en este caso, ¿cierto? Y por ley de Ohm yo puedo decir que BZ va a ser igual a R-Thevenin por 1, que es la corriente que lo circula de positivo a negativo. Luego, mi problema de obtener R-Thevenin se convierte simplemente en calcular la tensión, porque la corriente está dada. Así que eso es lo que vamos a buscar nosotros ahora. Más menos BZ. Y en particular, yo para este problema voy a usar mallas, ¿ya? Vamos a usar mallas. Y 1,
I2, I3. Está como todo muy pequeño. Después lo voy a agrandar en el apunte, ¿ya? Esto va a quedar seleccionado acá como muy importante. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir simplemente que necesitamos conocer BZ. Para eso aplicamos el método y nos queda entonces lo primero. Fíjense que la corriente está definida acá, ¿cierto? Hay una fuente de corriente de 1 ampere y hay una corriente que quedó definida como I3. Por tanto, a priori yo puedo decir I3 igual a menos 1 ampere. Lo puedo saber directamente, ¿cierto? Porque va en sentido contrario. Voy a trabajar ahora en esta malla que tengo una fuente de tensión y voy a decir menos 2Bx más 2 y 1 menos I2 va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que es Bx? Tenemos que buscarlo. Donde Bx va a ser igual a, recuerden, la tensión que yo tengo, o perdón, la resistencia que tengo en el elemento, que sería en este caso 4, lo anoto acá, por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Eso no cambia. La corriente que lo circula de positivo a negativo. Sería entonces menos I2. Vamos a poner aquí para que no se nos pierda la idea. Ahí. Así que yo reemplazo, me queda por tanto, me queda ese 2, después me queda más, ¿cierto? Por 4, ahí para que no se nos pierda. Más 2 y 1, menos 2 y 2, igual a 0. Por tanto, la ecuación queda de la siguiente manera. Va a quedar 8 menos 2, esto va a ser 2 y 1. 8 menos 2 va a ser 6 y 2, igual a 0. Lo voy a revisar en un momento para verificar que no se nos haya quedado nada erróneo. Ya, entonces teníamos, ¿cierto? Menos 2Bx, estamos aplicando simplemente mallas en este caso. Partimos por acá, ¿cierto? Así que quedaba negativo. Después nos quedó más 2 por I1 menos I2, eso está perfecto. ¿Qué era Bx? Simplemente la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. Como la I2 está definida hacia allá, sería entonces menos I2. Reemplazamos, ¿cierto? Y yo los menos los dejé inmediatamente como más, dejé el 2, puse el 4 y el I2. Así que nos quedaba 8 y 2, menos 2 y 2, y estaríamos ok con la primera ecuación. Nos queda obtener la segunda, ¿cierto? Vamos a obtener la segunda. La segunda ecuación la sacamos de acá. Vamos a decir entonces 4 y 2 más 2 y 2 menos y 1 más 6 y 2 menos y 3. Y 3 lo conocemos, lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Todo es igual a 0. Me lo llevo para acá. Lo voy a dejar acá por mientras, ¿ya? Y vemos qué es lo que era, cómo reemplazamos todos estos valores, ¿ya? Voy a empezar a agruparlos. Nos va a quedar entonces, y 1 solamente queda un menos 2 y 1. Nos quedan, ¿cuántos y 2? Nos va a quedar 4, más 2 son 6, más 6 son 12. Más 12 y 2. Y el I3 nos va a quedar acá, ¿cierto? No nos olvidemos de él. Va a quedar 6 por menos I3. ¿Cuánto era eso? ¿Cierto? Sería menos 6. Bueno, quedaría en realidad positivo si lo dejamos allá. 6 y 3. Así que sería entonces menos 6. Segunda ecuación, ¿cierto? ¿Estamos bien? Vamos. Así queda menos 6 y 3. Lo dejamos acá, ¿cierto? Como más 6 y 3. Pero como el I3 era menos 1, nos quedó simplemente así. Resolvemos. Yo acá el sistema lo voy a resolver. De hecho, podría sumar, pero lo voy a resolver con la calculadora nomás. Ya. Entonces resolvemos el sistema y nos da lo siguiente. Nos queda ahí, nos quedaría entonces 2, 6, menos 2, 12. Nos queda I1, nos queda I2, nos queda 0 y menos 6. Recuerden que lo que estamos buscando ahora es la BZ. Vamos a ver en un momento cómo lo calculamos. Sería por tanto I1, I2, bueno, I3 es conocido, ¿cierto?
Sabemos que es menos 1 ampere. Ahí. Y voy a calcular. Por mientras escríbanme si tienen alguna duda, ¿ya? Recuerden que lo que acabo de hacer es, la clave está en esta expresión. En el cómo nosotros fuimos diciendo que en realidad desconocemos el valor de R Thevenin, pero vamos a asumir que lo conocemos, simplemente para buscar una forma alternativa de calcularlo. Ya, y era 2, 6 menos 2, 12. 2, 6 menos 2, ¿cierto? Después del punto y coma, 12. Le damos Enter. Después ponemos la B, ¿cierto? Que es 0 y menos 6. 0 y menos 6. Ahí, ¿cierto? Y después podemos reciclar incluso esto, lo que teníamos acá. Y nos queda 1 y menos 1/3. Ampere. Me interesa saber si hasta acá me están siguiendo, porque ahora lo que nos queda sería la última parte de referido a obtener la resistencia, ¿cierto? Que es, en definitiva, ver qué es BZ. ¿Sí? Ya conocemos las corrientes, sabemos que si yo obtengo BZ, puedo obtener su valor, o en realidad el valor de R Thevenin, ¿cierto? ¿Cómo obtengo el BZ? Acá lo que yo debería hacer es una LKB. Una LKB. ¿Cómo así? Voy a decir, fíjense bien, tal como si yo aplicara mallas, pero tomando como incógnita el valor de BZ. Por tanto, voy a decir 6 y 3 menos I2, ¿cierto? Sería en este caso la tensión que tenemos ahí, estoy recorriendo en este sentido. Después sería más 2 por la I3, ¿cierto? Sería el término correspondiente a ese elemento. Y acá es donde hay el cambio. Como acá hay una fuente de tensión, claro, no puedo decir va a ser más 1, no, eso sería un error muy grave, ¿cierto? Pero sin embargo yo le puedo poner un nombre, y como conozco todo lo demás, puedo despejar BZ directamente, como vamos a ver ahora, miren. Más, porque coincide con el más, ¿cierto? BZ. Y eso igual a 0, ¿cierto? Lo voy a poner en verde para que ustedes lo vean también en verde. ¿Sí? Entonces acá, como yo conozco el I2, el I3, estamos perfectos, ¿cierto? Y podemos calcular el BZ, y como conocemos el BZ, calculamos entonces el R Thevenin. Así que nos queda en definitiva que BZ, si lo reemplazo correctamente, sería igual a, se van a intercambiar, va a quedar, de hecho sería 6 y 2 menos I3, menos 2 y 3, ¿cierto? Si yo lo dejara con signo cambiado. Me quedaría, por tanto, 6 y 2, me quedaría menos 3, menos 8 y 3, ¿cierto? Así quedaría. Sí, sí, porque se cambiaron de signo, está bien. Ya. Esto lo borramos. Y me voy a llevar esto para obtener finalmente el valor de BZ y así, en definitiva, tener el resultado de nuestro R de Thevenin, ¿ya? Pero lo voy a escribir acá porque quiero que quede eso claro, ¿no? Y como les digo, lo vamos a reforzar también el día lunes porque este viernes es feriado, ¿no? Me había olvidado completamente el feriado. ¿Sí? Aplicando una LKB en la malla 3, obtenemos BZ. ¿Ya? ¿Y BZ cuánto da? Voy a reemplazar simplemente, lo voy a poner a la calculadora. ¿Da 10? ¿No da 6? Ah, te dio 6. Ya, yo lo voy a reemplazar. Tengo los valores ahí, así que voy a poner por mientras adelante de nuestra pantalla la calculadora. Y tú me dices que da 6. Vamos a ver. Sería 6 por I2, que sería 1. Sería más, o perdón, menos. Lo tengo escrito ahí mismo y lo escribo mal. 8 por I3, que sería este 1/3, ¿cierto? No, perdón, por el menos 1. Así que sería en realidad menos 1. ¿Está bien o no? No, estoy mal. Estoy mal porque no es 1, ¿cierto? Era el I2.
Ahí sería. Sería menos un tercio. Y el otro está bien, ¿cierto? Porque sería pi3 y nos queda 6. Muy bien, está perfecto. De hecho, te dio exactamente lo que debería hacer. 6 volts, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Pues tengo todo como apretado acá, pero lo voy a tener que después agrandar un poquito y distribuir a otra hoja. Y para cerrar hoy día vamos a dejar expresado el valor de R-Thevenin, porque yo les comentaba que obtener la tensión de Thevenin es exactamente igual que hicimos antes. O sea, yo resuelvo el circuito y calculo la VAB. Claramente aquí ustedes van a ver después, que lo vamos a terminar de resolver el lunes, que algo pasa con este elemento. Algo produce en el resultado, pero yo siento que eso es más fácil de entender que lo que estamos viendo ahora, porque de repente se generan dudas en el por qué aplico esto, ¿cierto? En el qué pasa en esta malla, cómo se aplica. ¿Cuál te quedó pendiente el 1 ampere? Ah, lo que está acá. ¿Por qué puse 1 ampere? Es porque en realidad lo que estamos haciendo es como eso que les decía, como tirar una piedra en el lago para ver cómo responde. En este caso estamos tratando de poner una fuente para ver cómo responde el circuito. ¿Qué tanto se opone a la circulación de esa corriente? ¿Ya? Y puede ser cualquier valor. Yo podría poner 20, 30, pi, lo que yo quisiera, y funcionaría igual. Pero obviamente desde el punto de vista de los cálculos es mucho más simple, ¿cierto? El ponerle 1, porque después la expresión, ¿cómo me queda? Simplemente numéricamente igual el BZ al RT. ¿Ya? Y aquí lo vamos a escribir para cerrar hoy día, que son las 29, nos pasamos 4 minutos, pero quería al menos dejar terminado esta parte, ¿ya? BZ igual RT dividido en 1, así que sería 6 ohm. Ahí estaríamos entonces por hoy día. Y nos queda pendiente el día lunes, terminamos este problema y vamos a ver otros también de Norton, pero en realidad Norton es lo mismo, pero con una fuente de corriente. ¿Ya? ¿Dudas en lo que hemos visto hoy día? Yo repito lo más importante para ir cerrando, ¿cierto? Recuerden que acá lo que hacemos es que cuando tenemos fuentes dependientes, como en este caso, pueden ser una, pueden ser dos, las que nosotros queramos, no puedo agrupar los resistores. Estoy obligado a, de alguna forma, excitar el circuito, ya sea con una fuente de tensión o fuente de corriente. Yo aquí usé una fuente de corriente, eso fue totalmente arbitrario. Después le voy a dar un tip de por cuándo yo tiendo a usar fuente de corriente y cuándo tiendo a usar fuente de tensión, que hay un truco que en realidad hace que sea más simple, pero no es obligación, puedo usar cualquiera en realidad. Luego, ¿qué pasa? Asumo que conozco el R-Thevenin, ¿cierto? Asumo que lo conozco, yo sé la corriente que le estoy ingresando, y si uso referencia pasiva, digo que esta tensión se llama BZ. Luego, por ley de Ohm, yo sé que esto se va a cumplir. Oye, tengo la calculadora justo al frente, pero ahí sí. Asumo que esta tensión va a ser igual a R-Thevenin por 1. Por tanto, puedo despejar R-Thevenin y calcular simplemente la tensión, y con ello voy a conocer mi resistencia que estoy buscando. ¿Ya? Y se convirtió ahora el problema de obtener R-Thevenin en obtener BZ, que debería ser más simple, ¿cierto? Resuelvo el circuito, en este caso usando mallas, y al final, ¿qué pasa? Que todavía no conozco BZ. Para obtener BZ, lo que hacemos es una LKB, y esto nos va a servir mucho en varios problemas de aquí en adelante. Yo digo entonces, 6 y 3 menos I2, más 2 por I3, ¿cierto? Y aquí viene la parte importante, más BZ. Estamos asumiendo que es una incógnita, ¿cierto? Yo le decía que eso no nos sirve en otros casos cuando no hemos resuelto el problema, pero como acá ya lo resolvimos y conocemos todas las corrientes, podemos calcular el BZ simplemente despejándolo, como ustedes pueden ver acá. Lo despejamos, reemplazamos y nos da el valor. Y luego, según lo que habíamos definido previamente, tenemos el R-Thevenin, ¿cierto? Ya, le agradezco mucho su participación hoy día y nos vemos el día lunes, ¿ya? A menos que nos digan algo, pero yo creo que es feriado, así que nos deberíamos ver el día viernes, ¿ya? Que estén muy bien. Me disculpan por pasarme esos 2 minutitos, ¿ya? Chao, chao. Chao, que estén bien. Nos vemos. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿El cálculo de esta malla? Ya. Ah, ya, al final sí. Lo que hicimos fue esto. Obtener la tensión, ¿cierto? Oh, perdón, una LKB acá. En esta malla, la malla 3. Dijimos 6 y 3 menos I2, ¿cierto? Que nos quedó acá.
más 2 por I3, ¿cierto? Es como si estuviera aplicando la LKB, pero sobre esta malla donde en realidad no conozco la tensión que está acá. Y en realidad aquí habría una fuente de corriente. Yo no podría poner acá más 1, ¿cierto? Porque sería un error, dado que es una corriente, no es una tensión. Pero sí le puedo poner un nombre y decir que esto es BZ. Por tanto, ahí digo entonces más BZ y todo eso va a ser igual a 0. Y aquí tengo la ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Luego, ¿qué pasa? Que como yo ya conozco las corrientes porque las calculamos, ¿cierto? Podemos obtener el valor de BZ simplemente reemplazando. Y nos quedó que era 6 volts. Así, como habíamos dicho previamente que nuestro problema de obtener la RT se había convertido en obtener la BZ, vale decir la tensión que tenemos ahí, podemos calcular directamente la RT. ¿Sí? ¿Te queda más claro? Igual de todas maneras el día lunes lo que voy a centrarme es más en este tipo de problemas, porque los otros que vamos a ver con Norton, en realidad son prácticamente iguales a los que vimos previamente. ¿Ya? Por eso es que generalmente Thevenin tarda un poquito más y Norton después vamos mucho más rápido. El circuito equivalente es que todavía nos falta. Aquí nos faltó obtener algo. Tenemos solamente la resistencia de momento. Y de hecho aquí lo escribí al revés. ¿Sí? ¿Cierto? Está escrito al revés, porque debería ser R Thevenin, BX. Perdón, BZ. Ahí sí, ¿cierto? Ahí está correcto, porque eso es lo que está acá. ¿Sí? Tenemos la resistencia de Thevenin y nos falta sacar la tensión. ¿Y la tensión cómo la sacaríamos? Simplemente en el circuito original, aplicando cualquier método y calcular eso. ¿Qué haría así? El circuito equivalente sería de esta forma, mira. Sería una fuente que todavía desconocemos, porque no la hemos calculado, y el resistor acá, de 6 ohm. Ese sería el circuito equivalente. Claro, ¿sí? Una resistencia. ¿Sí? Y este no lo alcanzamos a calcular, pero lo vamos a calcular el día lunes, ¿ya? Porque se aplica exactamente lo que vimos previamente. Lo que era diferente y por tanto quería darle más énfasis era esto, porque eso es lo que cambia cuando tenemos una fuente dependiente. ¿Ya? Bueno, espero que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos.